Hola, queridos hermanos, muy buenos días a todos ustedes. Les saluda su servidor, el Padre Hugo Landeros. Seguimos con nuestro curso de espiritualidad católica. En el curso anterior hemos hablado y explicado un poco cada parte de la Santa Misa. Vamos a hablar ahora lo que es la adoración eucarística, la adoración al Santísimo Sacramento. Una vez celebrada la misa, nosotros adoramos a Cristo en la Eucaristía. Lo adoramos muy diferentemente de venerar, justamente porque es Dios nuestro Señor. Nosotros sabemos que Él es el Emmanuel, es decir, el Dios con nosotros. Esto aparece en Isaías capítulo 7, versículo 14 y también Mateo capítulo 1, versículo 23. Él respondió a nuestra súplica: quédate con nosotros. Acuérdense de esa cita de los discípulos de Maús, Lucas capítulo 24, versículo 29, en donde los discípulos de Maús se encuentran con el Señor y le dicen: quédate con nosotros. Lo descubrieron en la fracción del pan, es decir, en la Eucaristía. Entonces nosotros adoramos a Cristo con los pastores y los magos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 2, versículo 11. Angustiados como la cananea o agradecidos como el ciego curado. Acuérdense cómo por ejemplo, el ciego, cuando fue curado, pues agradeció y adoró a Dios nuestro Señor. Esto aparece, por ejemplo, en Juan, capítulo 9, versículo 38. Adoramos a Cristo en la Eucaristía. Lo adoramos porque sabemos que Él está ahí y nos asombramos y prosternados ante Él como el leproso sanado, o como María en Betania. En fin, hay muchas citas bíblicas en donde podemos ver cómo diversos personajes de la Sagrada Escritura adoran a Dios nuestro Señor. Ahora bien, la presencia de Cristo en la Eucaristía, después de la Santa Misa, pertenece a la fe de la Iglesia desde el principio. Esto desde siempre ha sido así. Por ejemplo, San Cirilo de Alejandría, a quienes pensaban que los residuos de la Eucaristía ya no eran santificantes, ¿qué les decía? Les decía lo siguiente: ni se altera Cristo, ni se muda su sagrado cuerpo, sino que persevera siempre en él la fuerza, la potencia y la gracia vivificante. Sin embargo, la práctica popular de la adoración eucarística se extendió sobre todo a partir del siglo XIII. Es decir, siempre ha habido conciencia de la presencia de nuestro Señor Jesucristo después de la Santa Misa, pero sobre todo a partir del siglo XIII. De hecho, el Concilio de Trento aprobó esta devoción solemnemente. Trento aprueba y las aprobaciones de la Iglesia se han reiterado después, también en el Concilio Vaticano II. La adoración de Cristo en la Eucaristía pertenece pues a la Iglesia católica, a la fe de nuestra Iglesia católica. La Iglesia enseña que la adoración eucarística ha de orientarse siempre a la misa, es decir, al sacrificio donde procede esta presencia adorable. ¿Sí? Por ejemplo, ostentar a Cristo en la custodia o en el sagrario abierto es práctica piadosa que tiene su firme fundamentación teológica. Es hacer que la Eucaristía, que es signo, signifique más claramente, ¿sí? Y cause todavía más intensamente la santificación de los que adoran con espíritu y verdad. Santa Teresa decía que
pueden comulgar espiritualmente, pues es de grande provecho. Los fieles, cuando veneramos a Cristo presente en el sacramento, deben recordar que esta presencia deriva del sacrificio y tiende a la comunión sacramental y espiritual. ¿Sí? Entonces, vean cómo todo nos remite a la Santa Misa, de la Santa Misa. La adoración eucarística pues nos remite a ese sacrificio en la Eucaristía. La comunión espiritual, en ausencia de la comunión sacramental, también nos remite a la Eucaristía, esa presencia de nuestro Señor Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía, de la misa. Entonces, esto es bien interesante, cómo la adoración pues es justamente, la Iglesia la ha entendido como esa extensión de su presencia eucarística entre nosotros, y por eso nosotros tenemos pues el grande don y regalo de poder pasar con nuestro Señor Jesucristo tiempo, de poder estar compartiendo nuestras alegrías, nuestras penas. Yo he escuchado muchos testimonios de personas que pasan tiempo delante de la Eucaristía, delante de Dios nuestro Señor, y no solamente es un momento de terapia espiritual, sino que también es un momento para fortalecer la fe, inclusive para estar con mejor ánimo, para ver de otra manera las dificultades, los problemas. A veces se nos olvida que tenemos allá a Dios nuestro Señor, queremos resolver los problemas nosotros solos, con nuestra razón, etc. Y necesitamos del Señor, necesitamos de su presencia, necesitamos de su luz, de su orientación. Entonces ahí está, fíjense hermanos, un regalo que tenemos, la adoración eucarística. Yo les invito a que podamos nosotros pasar un poco de tiempo delante de Dios nuestro Señor, allí en el sacramento de la Eucaristía, y que después se expone en diversas parroquias. Aquí en nuestra parroquia todos los viernes, después de la Santa Misa de 8 de la mañana, queda expuesto durante todo el día. Pero hay parroquias en donde hay adoración perpetua. Sin embargo, pues para llegar a eso se requiere pues también que la gente vaya, los feligreses vayan tomando el hábito de venir al templo para adorar al Señor, para encontrar ahí su fuerza. Así que esta clase va a ser pequeñita, pero sobre todo quería detenerme en este aspecto de la importancia de la adoración eucarística, la importancia de venir, de darnos el tiempo para que Dios nuestro Señor, realmente presente allí en la custodia, nos bendiga, nos fortalezca, nos llene de su paz. Así que no nos olvidemos de este grande regalo y tesoro que tenemos en nuestra Iglesia Católica. Y con mucho cariño les bendigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan todos excelente y bendecido día.